Y mientras tanto, hay muchos libros y muchos, por ejemplo, ir al Museo de Antropología e Historia, para mí fue un viajezote, ¿no? Ir a ver estos códices que están por ahí, las piezas que todavía hasta uno, si las puede, sin que nadie vea, tocar o leer, o cuando estás en las pirámides, ¿no? Y notar toda esta grandeza de la cultura, es obvio que nos falta darnos la oportunidad de conocerlo. Sí, claro, y aquí en Tlacael pues les hemos insistido mucho que, bueno, por una parte el sistema educativo no te ha permitido documentarte sobre esta parte de la historia, no te lo dice tal como debería ser, y muchas veces no es ni siquiera a propósito, es por desconocimiento de los mismos profesores, de los catedráticos que pues no han profundizado en este tema, pero ya llega a una edad, en cierto punto, que tenemos nosotros la responsabilidad de acudir, como dices tú, a los museos, de acudir a los libros, de documentarnos, no necesariamente porque vamos a representar un personaje, pero pues es cultura general. Tan es cultura general, claro, que hoy se cumplen 500 años de un hecho que no todos los mexicanos conocen y deberíamos de conocerlo. Es decir, estamos hablando de la última vez que los mexica, que por ello se tiene el nombre de México, de nuestro país, tuvieron su última victoria y pues ahí quedó para la historia y no, nosotros los mexicanos pues no siempre conocemos cómo sucedieron los hechos. Entonces, pues yo creo que es nuestra responsabilidad, así como tú, tratar de documentarnos, seguir, no perder esa capacidad de sorpresa, de impresionarnos, de poder de leer, de acudir a los museos y de preguntarnos el cómo pudo haber sido, del cómo fue. Tú nos hablabas de cómo pues había cosas que no podían usar en la producción, que no podían usar en la producción de esta serie, porque no sabían, pues no se sabe realmente dónde estaban, cómo estaban, para qué se utilizaban. Pero yo creo que leer, que el ver series como las que en la que participaste tú, pues nos acerca mucho a este mundo y mucha gente se queja aquí en Tlacael y en muchos lugares, que es que tuvo errores, que esto no pasó así, que esto, bueno, pero tienen que reconocer primero que esto no es un documental, es una serie que trata de traer al presente los hechos de hace 500 años y es nuestra responsabilidad leer para poder diferenciar lo que es real de lo que no lo es, lo que es una exageración, de lo que... Sí, sí, incluso hay espectadores que vienen, que se adentran a los libros de series famosas por ver las películas de dichos libros. A lo mejor debería también de tener ese mismo efecto Hernán, ¿no? Y que tenga la oportunidad de darse una vuelta, como decías, al museo. Hay también como tu canal, hay otros canales que también están constantemente recordándonos los hechos que ocurrieron a lo mejor hoy, hace varios años. Y es bien importante porque es la historia de nuestra identidad, es la historia de cómo se dio lo que ahora conocemos como México y pues es algo que traemos en la sangre, ¿no? Y es bien, como dices, es una deber nuestro el indagar y es bien interesante lo que sucede cuando uno empieza a indagar siquiera un poquito, ¿no? Por ejemplo, este mismo tema que al tú presentar La Noche Triste traes, es ya un tema bien interesante de platicar, ¿no? Sobre la perspectiva que tuvieron las tribus en ese momento sobre esa noche, ¿no? Y las diferentes perspectivas que hubo. Hay mexicanos que imaginan que solo había un pueblo, que solo había una lengua, que solo había una cultura y no se imaginan la cantidad de colores, texturas, sabores que había en cada una de esas pues, etnias y también que no se dio de un solo golpe, no llegaron un día y dijeron ya esto es nuestro y todos dijeron ok. Hubo resistencia y es importante conocer nuestra historia, sobre todo cuando habla de resistencia, cuando habla de mantenerte en tu lugar y con tus raíces, ¿no?